Por favor, un beso grande. Beso grande, buenas tardes. Aterrizamos de vuelta en Argentina, crisis entre una crisis, la crisis económica, en esta crisis global de la pandemia que impacta también en la economía. Estamos con Ignacio Lavacchi, analista político. Muy buenas tardes, Ignacio, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, vamos a apelar a tu cruce siempre tan particular entre política y economía. China contuvo la epidemia, entre otras cosas, frenando la economía. Frenó la economía para frenar el virus. La economía argentina está frenada. ¿Quién más puede hacer la economía para contribuir a frenar la pandemia? Parece difícil, ¿no? Digo, el impacto a priori es bastante fuerte, ¿no? Porque pega por la caída en turismo, ¿sí? Claro. Por la caída de exportaciones, por la caída en el precio de los commodities y por el empeoramiento de las condiciones financieras en un momento que vos estabas por lanzar una operación de renegociación de deuda, ¿no? Y que ya lucía bastante difícil. ¿Qué se puede hacer para minimizar el impacto? Uno pensaría en circunstancias más normales, hacer algo de política anticíclica, que es lo que hacen los bancos centrales en el mundo. ¿Qué es eso? A ver. Por ejemplo, inyectar dinero, que es lo que hizo la Fed hoy, Sí. ¿no? Pero la Argentina no necesita una pandemia para hacer eso, lo Claro. hace con pandemia y sin pandemia, ¿no? Un estímulo fiscal, pero digo, ¿cómo lo financia si la Argentina tiene un déficit? Había información que decía que la idea es esa, ¿no? Es emitir para poner dinero en la calle. Acá no importa cuál sea la circunstancia, pareciera que emitir siempre es bueno, pero digo, evidentemente frente a una situación así, digamos, hay trade-offs y va a haber que optar por el mal menor. ¿Por qué en una pandemia o en una crisis global inyectar dinero es una solución razonable? Pensemos en una crisis, no sé, como la del 2008, ¿no? Sí. Y que hay una retracción de decisiones de inversión y una retracción de decisiones de consumir y entonces el Estado, bajo ciertas circunstancias, puede salir a hacer eso, ¿no? A compensar esa falta de decisiones de inversión o de consumo del sector privado para sacar a la economía de una depresión. Es como si uno estuviera en una depresión y para salir de una depresión más rápido le dieran un antidepresivo, ¿no? Lo pondría como eso, hacer un impulso fiscal vía política monetaria, relajamiento monetario o vía una política de emisión. O política fiscal no tiene por qué ser de emisión. Pero si es de emisión, ¿a dónde va esa plata? Bueno, evidentemente va a ir, esa es la duda, ¿no? En el caso de Argentina, si hay emisión, ¿a dónde va? Puede ir, o si nadie quiere tener pesos, va a ir o a bienes o va a ir a algún activo que sirva de depósito de valor, que en la Argentina suele ser el dólar, ¿no? Entonces, pero la gente, ¿cómo recibe esa gente? ¿Cómo le llega? El gobierno decide, bueno, vamos a inyectar plata a la economía. ¿Cómo supongamos le llega que fuera a gastar en obra pública, por ejemplo. Eso sería una forma. Otra sería, qué sé yo, dar créditos, o sea, créditos a tasas muy baratas. Que ya acá, de hecho, ya la tasa... Ahorra 12, por ejemplo, nuevos ahorra 12 en el consumo. No, créditos más, sí, más créditos a tasa muy barata que estimulan a las empresas. Sí, a las empresas o a las familias. A las familias. Entonces, digo, parecía ser como una paradoja, que la Argentina siempre está como corta de herramientas para hacer política anticíclica o si tuviera que usarlas va a pagar un costo por hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, el costo de lo que hace siempre. Digamos que a todos los países los agarra un hecho como el coronavirus, ¿no? Pero algunos tienen mayor margen de acción. O sea, todos son igualmente sensibles al hecho de que, digamos, haya un parate en la economía china, un parate en la economía norteamericana y en general, que haya una caída en el comercio mundial, que haya una caída en el precio de las materias primas. Ahora, hay algunos que los agarra peor que otros que son mucho más vulnerables porque tienen menos capacidad de ajustarse a la nueva situación, de adaptarse, ¿no? Entonces yo diría que la Argentina está en eso y es como que un poco sobre llovido mojado, ¿no? Claro, claro. Crisis sobre crisis. Ahora, ¿qué pasa con la deuda? ¿Es efectivamente un problema en este camino de la negociación y en este calendario de negociación, de renegociación que había fijado el Ministerio de Economía de Martín Guzmán hasta llegar gloriosos al 31 de marzo? ¿Es efectivamente un problema que los viajes internacionales estén restringidos, las fronteras más cerradas y las empresas recomendándole a su gente el teletrabajo? ¿Eso impacta realmente en la posibilidad de la negociación? Yo creo que es un problema que magnifica algo que ya venía ocurriendo. Yo creo que el deadline del 31 de marzo era muy ambicioso y difícilmente cumplible. Lo puedo entender porque si uno no quiere caer en default y renegociar antes de verse en una situación donde hay muy pocas reservas, tenía que terminar esto antes de mayo, ¿no? Que es cuando uno empieza a tener amortizaciones fuertes de deuda en moneda extranjera. Y de hecho, como la política del gobierno es pagar servicios de interés, pero no pagar amortizaciones, porque no las puede refinanciar, digamos, con que en mayo aparecía como el deadline real para cerrar esto. Ahora,
El impacto yo creo que pasa de este tema del coronavirus, pasa no solamente por el hecho de que no se pueda hacer el roadshow, Sí. sino por el hecho de que la atención está puesta en otro lado, ¿no? El FMI, que por ahí podía dedicarle bastante atención a la Argentina y tener reuniones productivas. Y parecía muy comprensivo, Sí, ¿no? ahora tiene otro problema adelante, que es la perspectiva de una crisis a nivel global Claro. desatada por el tema del coronavirus. El O sea, Tesoro... los fondos van ahí. No, el FMI. El FMI, que es Sí. la función del FMI es ser como una especie de proveedor de liquidez a nivel global, Claro. Un prestamista última instancia para los estados a nivel global. Se lo podría prestar a China, le podría dar fondos a China. No en sé si esta a China, crisis. pero sí se le podría dar a otro. Va a haber A otros Italia, países que tal vez sí. van a estar golpeando la puerta y el FMI se tiene que preocupar por eso. Por otro lado, el Departamento del Tesoro va a estar más preocupado por eso. O sea, la Argentina pierde lugar dentro de las prioridades que podía, no creo que tuviera una gran prioridad a nivel global, pero la poca que la podía tener, la pierde. Digo, para hacer un paralelismo, la Argentina fue al default en el año 2001 y algo que tenía problemas preexistentes ya, pero algo como que fue el último clavo en el ataúd, fue el 11 de septiembre de 2001, Claro. porque básicamente pasó a un lugar terriblemente secundario en la lista de prioridades de cualquiera. Pero no solamente, digo, en el FMI o el Tesoro o en los jefes de Estado que tuvieron en Europa, tuvieron tan buenas reuniones con Fernández. Uno puede pensar en los que ahora tienen que negociar con el gobierno, los bonistas, ¿sí? Los fondos de inversión, digamos que tienen otros problemas. Argentina es un deudor importante, pero ¿qué porcentaje representa en algunos de los fondos más grandes en su cartera la Argentina? ¿Cuánto les pesa en su cabeza ese problema? Y uno pensaría que, dada los problemas que estamos teniendo, es algo que pesa poco. Es cierto que frente a tal magnitud de problemas, una visión optimista sería, bueno, tal vez aceptan una quita muy agresiva, los precios de los títulos públicos argentinos se hicieron crema esta semana. Claro. Ahora, eso entraña Técnicamente lo estás otro diciendo. riesgo, que es que, o sea, cayeron muy fuerte de precio, que es que, bueno, que los tenedores que vinieron la semana pasada a tener reuniones con el equipo económico digan, bueno, mejor me saco esto de encima y que aparezcan y los compren otros, que son los buitres. claro. Sí, los buitres, o sea, fondos que a lo que apuestan es a cobrar, a ser más agresivos en la negociación y que no tienen problema en esperar. Claro. Y acá hay un tema, ¿no? Porque digo, la renegociación no era fácil. Y menos con quien lo quiera renegociar como los buitres. Los buitres lo que quieren es cobrar lo mayor Claro. posible. Los fondos de inversión no buitres, por ahí estaban dispuestos a aceptar algún tipo de quita. Los buitres, como tienen, están dispuestos a esperar más tiempo, bueno. Claro, su negocio es otro. Sí, claro. y acá hay un tema, ¿no? Que es que la oferta acá en la Argentina, dependiendo si son bonos de la reestructuración 2005, 2000 o post 2016, tienen mayorías que uno tiene que conseguir para que el acuerdo sea extensivo a la totalidad de los bonos, ¿no? Esas son las cláusulas de acción colectiva. Las cláusulas de los bonos de los canjes 2005-2010 son muy exigentes. Claro. Sí, hay que tener 85% del total de la deuda. Entonces, en medio de esta crisis es dificilísimo. Sí. Dicho esto, me parece que es un problema que se agrega a problemas que ya se venían viendo de antes y que la gota que rebalsó el vaso. Sí, o sea, a las muchas dudas que generaba el tema de la renegociación de deuda argentina, que se iba a hacer, yo creo que en tiempo récord. O sea, todavía no sabemos muy claro nada sobre cuál va a ser la propuesta o sobre hay alguna presión sobre el sendero fiscal, pero que ya eso muestra una postura bastante agresiva del gobierno. Última cuestión. Día récord para el riesgo país, más de 3.000 puntos. No sé ¿a cuándo fue el momento más crítico? ¿A 3.000? Digamos, una vez que el riesgo país que mide es la sobretasa que uno paga por endeudarse respecto a los Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos se endeuda, vamos a ponerle, al 2% anual y uno tiene 600 de riesgo país, quiere decir que uno está teniendo 6 puntos encima de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora, una vez que eso pasa, los 1.000 puntos básicos, ya da lo mismo, la cosa está muy clara, es que el mercado se cerró para uno y da lo mismo, en un punto da lo mismo 1.000 que 3.000, el mercado no te presta plata. En lo que sí es diferente es que el riesgo país se calcula a partir del precio de los bonos de la Argentina, ¿no? Y es que lo que está marcando es que el precio de los bonos está cayendo y fuerte y que o sea, da lo mismo que sea 2.000 o 3.000 desde el punto de vista si el gobierno accede o no al mercado.
Ahora, ¿hubo otro país donde el riesgo país se haya disparado con esa brecha tan enorme, ese salto tan enorme? Habría en que ver términos países marginales? que estén en la situación similar de Argentina y el resto de los emergentes. Brasil no pasó eso. No, Brasil sigue teniendo acceso al mercado. No, lo de Argentina es mucho más fuerte, aparte porque digo, en una situación así, si uno quiere hacerse de dinero, ¿qué hace? Se desprende de activos como pueden ser los bonos argentinos. Claro. Y valen cada vez menos. Bueno, la tormenta perfecta, ¿no? Pandemia, crisis global, recesión internacional y además la imposibilidad de llevar a buen puerto esa negociación de la deuda que parece condicionar todo el plan económico. Esperemos que salga bien, ¿no? Faltan muy pocos días para eso. No, digo, tampoco es que se va a terminar esta historia el 31 de marzo, no tiene por qué terminarse ahí. Digo, esa es una deadline que se autoimpuso el gobierno. Después habrá que ver cuánta, digamos, por lo menos para la deuda en moneda extranjera y bajo ley extranjera, que es la que realmente nos importa. Digo, para la otra deuda ya la vienen reperfilando. En los hechos, si hicieran eso con un bono bajo legislación de los Estados Unidos, ya estaríamos en default. Pero digo, la que realmente importa, me parece que todavía hay más tiempo. No es que en abril necesariamente se va a declarar el default. No, hay tiempo. Muchísimas gracias, Ignacio Lavaki. No, gracias a vos. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.